Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, Pedro Matos, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde estuvo el presidente de la Junta Central Electoral como disertante, y también estuvo ahí el señor embajador de los Estados Unidos, escuchando la conferencia ofrecida por el presidente de la Junta Central Electoral. Precisamente la Cámara Americana de Comercio se interesó en el impacto económico del proceso electoral. Y el doctor Roberto Rosario hablaba de un costo de las elecciones de unos 3.500 millones de pesos para un proceso electoral en el cual hay 4.106 posiciones electivas. Sí, sin lugar a duda que tiene un impacto en el presupuesto, o yo diría en el flujo de efectivo que se mueve a nivel del comercio nacional del país. Lo primero es que desde el punto de vista de negocio, crea una percepción que nosotros hemos ido mejorando lentamente en la democracia que tenemos, que es la nuestra. Pienso que se ha encaminado bastante. Antes la percepción negativa en relación a las elecciones era mucho mayor que ahora, pero la mayoría de los empresarios y comerciantes hay una tendencia a esperar que pasen las elecciones para hacer grandes inversiones. Hay unos recortes de gastos que generalmente hacen la mayoría de las empresas privadas en lo que tiene que ver con la capacitación, según los estudios que hemos chequeado, lo que tiene que ver a veces con tecnología, lo que tiene que ver con consultoría y una serie de gastos, todos los gastos que no son imprescindibles en las empresas en este momento, pues se atienen de invertir y de alguna manera tiene un efecto que no es muy positivo en el área de comercio. Y no se rebajan los altos salarios para beneficiar a los de abajo, dentro de ese paquete de ajuste que tú mencionas. Porque déjame decirte una cosa. Ese no está dentro de los gastos. No, pero déjame decirte una cosa, Pedro Matos. Aquí la diferencia que hay entre el crecimiento económico de la República Dominicana y los sectores empobrecidos y la clase media y la gente que vive de un empleo es del cielo a la tierra. Entonces aquí siempre viven teorizando de que estamos ajustando los cuartos y qué sé yo qué. Pero entonces mira, cuando hablan de reducir los viajes en primera clase, los salarios altos, ahí no tocan, ahí no ajustan nada, Pedro Matos. Bueno, la forma, tenemos yo diría esa debilidad en el ámbito del sector privado, pero nosotros hemos sido siempre reiterativos que la forma en que la empleomanía dominicana va a ir creciendo en su salario obedece mucho en cuanto a demostrar, yo diría, sus capacidades, lo que los consultores generalmente llaman sus competencias profesionales. Por eso es que en el área industrial, pues, los técnicos son mejores pagados, incluso la clase obrera, que hace un trabajo importante dentro del engranaje productivo, son mejor pagados que en otras áreas. Pero bien. Pero aquí hay negocios, escúchame, negocios informales en las calles, hasta vendiendo jugos, que le va mejor en términos de ingresos que a cualquier persona. Ese es parte de los temas que hemos analizado acá. Incluso en el día de hoy, si el tiempo nos da, pues veremos ese tema. Precisamente la distribución no muy equitativa de las riquezas en términos empresarial del país provoca la informalidad. Es decir, hay dos elementos que provocan la informalidad. Uno es el empleado mal pagado, que prefiere, en vez de trabajar por un salario de 9,000 y algo de pesos u 8,000 pesos, prefiere arrancar con un tarantín, con un tipo de negocio que le genera más de lo que es el salario mínimo en nuestro país. Y el otro tema es el tema impositivo. Cuando las estructuras impositivas no obedecen a las necesidades de la microempresa, sobre todo,
hay tendencia a que el microempresario se resista a formalizarse. Ese es uno, y el otro es el tema de la seguridad social, que todavía sigue siendo todavía los aportes que deben hacer los empresarios, sobre todo la micro, les resulta bastante costoso. Mira, Pedro, para mantener en operación una micro, pequeña y mediana empresa, con esta burocracia del Estado, con todos los obstáculos, hay que ser un gran dominicano para mantener a flote una micro, pequeña y mediana empresa. Mira, para pagarle una factura en el sector público, hay que tener un registro de proveedor del Estado. Todos esos requisitos deberían eliminarlo como hasta 40, 50 millones de pesos de ventas al año para darle fluidez a la economía. Porque todos los países del mundo demuestran que la burocracia lo que hace es perjudicar la actividad económica. Es más, genera mayor informalidad. Claro, claro, sí. Precisamente el Banco Mundial generó un informe. En esta semana hubo una reunión vía virtual en la sede del Banco Mundial en nuestro país. Personalmente yo estuve invitado, pero por razones de trabajo no pude ir, pues le pongo mis excusas públicas a mi amiga y hermana Marixa Rodríguez. Y el tema que se analizó fue la transparencia del Estado en la región. Y un tema analizado fue el tema que tiene que ver con las recaudaciones. Ellos plantean que hay una evasión en la región que oscila entre el 28, el 29 o el 30%. Por ejemplo, en nuestro país la evasión del ITEVI todavía anda entre un 29 y un 28%. Ese es un tema que necesariamente... Reconociendo que la Dirección General de Impuestos Internos ha hecho una labor, ha hecho un esfuerzo. Un esfuerzo por combatir la evasión. Y es un tema que ha tratado mucho el sector empresarial. O sea, se ha tocado mucho el tema y cuando se habla de reforma, se habla de una eficientización en las recaudaciones y de ampliar la base de que más empresas, más pequeñas, microempresas se sumen a pagar impuestos. Ahora bien, el Banco Mundial apunta que la estructura necesariamente hay que cambiarla. Y dentro de la estructura puede ser políticas públicas que contemple leyes mucho más fuertes hacia el evasor. En Estados Unidos la ley de evasión por impuestos, yo diría la pena son penas criminales. Esa ley van a tener necesariamente que cambiarla y también adaptar un poco el sistema de recaudaciones al tipo de microempresa que tiene República Dominicana, porque no podemos hablar de una microempresa dominicana comparándola con una microempresa norteamericana o de un país de la Unión Europea. Escúchame, pero tú tienes que tomar en cuenta que a pesar de todo, en este país no, mira, el escenario no es muy favorable, mira, para mantener una empresa abierta. Tú sales, por ejemplo, un empleado sale, Pedro Matos, a trabajar a las 7 de la mañana. Y un empleado se encuentra con un delincuente que le quita lo poco que tenía. Se monta en un carro público. O sea que yo creo que esos organismos internacionales dicen mucha belleza. Porque trabajan para son una especie como de cobradores de lo que le prestan el dinero a los países de América Latina. Entonces quieren también pasarse de la raya. Eso es intromisión en la economía del país. Yo diría que ellos juegan su papel técnico. Y como son acreedores de nuestro país, necesariamente tienen que tener un ala consultiva. El Banco de Reserva, por ejemplo. Deben tener un ala consultiva para darle seguimiento. El Banco de Reserva tiene sus técnicos dominicanos. Yo apuesto a la dominicanidad, Pedro, porque es que aquí hemos aprendido demasiado. Aquí han venido demasiada gente a teorizar en este país y viven teorizando cosas que terminan perjudicando a la clase media, a los profesionales, las empresas, las pymes, al ciudadano. A mí me gustan todas las recetas, las dominicanas, como el puerco asado en diciembre, el pollo horneado, pero no me gustan las recetas internacionales, todas las recetas económicas internacionales, que siempre vienen aquí a meter cuco. Aquí tenemos los mejores profesionales de la Pucamaima, de INTEC, tenemos los profesionales de UNIBE. Entonces, ¿qué tantas recetas internacionales que vienen unos genios?
Los de aquí son mejores que esos técnicos, digo yo. Sí, pero el enfoque que hace... Yo también lo veo a usted como llevándose mucho, señor Pedro Mato, de los organismos internacionales. El enfoque que hace el Banco Mundial... Es que usted está comprometido con el Banco Mundial. No, no, de ninguna manera. Parece, Pedro. Tiene que definirse entre el país y el Banco Mundial. Lo que pasa es que el enfoque que hace el Banco Mundial es un enfoque que para la República Dominicana ya es un enfoque... Yo lo veo a usted muy banco mundialista, muy fondo monetarista, lo veo muy entregado, diría yo, a esas recetas internacionales, que ya en el 1984 usted vio lo que pasó cuando el ITEBI estaba al 6%, es un tema, recién inaugurado, Pedro Mato. Ya es un tema debatido en la República Dominicana. La mayoría, los grupos empresariales, las asociaciones empresariales, están conscientes de que más empresas deben agregarse al sistema tributario y para eso hay que buscar facilidades. Bueno, pero que diseñe el dominicano, que diseñe su modelo, porque el problema de esos organismos internacionales, mire, yo casi lo... No, ellos solo hacen las recomendaciones. Ajá. Ahora, pero tenemos décadas viendo las recomendaciones. Nos toca diseñar la política pública y los ajustes que hay que hacer para poder lograrlo. El tema de las recaudaciones... Pero ya este país no resiste más ajustes, Pedro, ¿eh? Quizá no resista más aumento de impuestos, pero sí hay que tratar de que más empresas entren al sistema formal. Y ahí vamos con el tema. Para entrar al sistema formal, ¿y tú no crees que el Estado debe ser más eficiente con los servicios? Pedro, tú estás hablando como si en este país hubiera electricidad, si hubiera seguridad ciudadana, si hubiera, mira, salubridad. Aquí la gente va a los hospitales y no los reciben. El caso de Claudio Camaño, le piden cuarto en las clínicas para que la gente tiene facilidad de morirse. Mira, Ivonne Ferreira, la periodista dominicana, orgullo del periodismo crítico dominicano, esta semana estaba hablando en la madrugada que el puente Duarte ha apagado en la madrugada, Pedro, y el elevado, y aquí estamos hablando de muchísimas cosas. La gente no aguanta más, Pedro. Precisamente en ese tema, el mejor papel o el papel mejor juzgado es de los comunicadores, sobre todo de personas como el caso suyo, que tienen toda una vida aportando al país soluciones. Ahora, falta un papel de buena voluntad, falta un papel que hay que fortalecer y hemos sido reiterativos en esa parte. Ajá. Necesitamos senadores y diputados comprometidos con las mejores causas del país. Necesitamos una sociedad civil organizada, educada, bien leída para que pueda exigir y servir de contrapeso, jugando su rol social. Ciertamente la democracia funciona con un contrapeso y el contrapeso lamentablemente en nuestro país cada vez más ha ido disminuyendo. Es necesario fortalecer el contrapeso para que un país presidencialista con un sistema democrático funcione como debe funcionar. El otro tema que planteó el doctor Roberto Rosario, ajá, fue el tema de la transparencia en materia de recaudación de fondos por los aspirantes. Recuerden que tenemos más de 350 gobiernos locales y un presidente nacional. Eso es sin tomar en cuenta a los senadores y diputados. Y también lo de ultramar, los legisladores de ultramar. Exactamente. Entonces, cada candidato a alcalde o alcaldesa maneja un recurso para trabajar su campaña. Lógicamente, tiene que pagar una serie de gastos y eso indica un presupuesto. Esos alcaldes, esas alcaldesas tienen aportantes. De alguna forma le entran recursos para poder financiar la campaña. ¿Le informan al Estado? Y también, ¿dónde vienen los recursos? Y también, ahí vamos, también los candidatos presidenciales manejan sumas millonarias de miles de millones de recursos para poder financiar esa campaña. La interrogante es quién les rinde cuenta a la sociedad dominicana sobre el uso de esos recursos. Ahí entra de nuevo la ley de partido, que ha sido un tema que se ha estado debatiendo y creo que es necesario que tan pronto pasen las elecciones, entre en el debate de nuevo para tratar de que se apruebe lo más ajustado a la realidad posible, a la realidad dominicana. Sabemos que con la ley de partido no se va a controlar, no va a ser transparente todos los recursos que utilicen los candidatos y las candidatas, pero por lo menos en un % muy elevado tendrán que rendir cuenta porque la ley lo va a establecer. Bueno,
¿Esos eran los temas que usted quería plantear? No, hay otros temas. No, pero deje para otro programa, porque si no se le van a acabar los temas. No se terminan. Tenemos, No, ya. Tenemos varios temas. No, pero ya déjelo ahí hoy. No. Déjelo ahí. No. Mire, No. yo solamente voy a hacer una observación de lo que usted dijo. Sí. Para que el país tenga buenos legisladores y buenos alcaldes, a la gente que piense por quién va a votar. Porque si, por ejemplo, una gente vota por un sinvergüenza, un político sinvergüenza, después usted no tiene moral para reclamar a un político sinvergüenza. Entonces el voto debe ser racional. Esto no es de que porque le den un salami, o porque le den un pedazo de pan, o porque le den unos cuartos, o porque le den un pote romo. No, aquí usted tiene que ir a pensar por la nación. Es una pena que usted no apareciera en la boleta electoral. Bueno, pero eso es problema de su partido. Más adelante tendremos oportunidades. Ojalá, le deseo muchos éxitos. Claro. Vamos al cambio y en un momentito estaremos analizando el informe del Banco Central. Esta semana el Banco Central dio a conocer el informe. Vamos a analizar también del informe del primer trimestre de la economía. Vamos a analizar también el impacto que tiene